Hola amigos, ya estoy en casa en Argentina, así que vamos a empezar a dedicarnos a las monedas nuevamente. Y mira esto, un kilo de monedas que compré en Kurchan por $30, pero eso va a ser para el próximo video. Pero ahora lo que vamos a ver es un intercambio internacional que hice con mi amigo Bogdan de Ucrania, al que le mando un saludo a él y bueno, a todos los otros amigos que tengo en Ucrania, que siempre intercambio. Y también en Rusia, con el tema de la guerra, porque es una guerra inútil, que está muriendo un montón de gente, así que horrible. Les mando fuerza a toda la gente de Ucrania y también a la de Rusia, que hay mucha gente que no quiere saber nada tampoco con esta guerra. Pero volviendo al tema de las monedas, también traje de Estados Unidos muchas monedas que encontré con el detector, y las que estaban más o menos buenas me las iba trayendo a ver si logro completar los dos álbumes que tengo, que son de los 50 estados y el de los parques nacionales. A ver si tengo suerte. Pero como recibo sobres de otros países, lo que hago con las estampillas es las voy guardando con la idea de en algún momento poder intercambiarlas por moneda, porque yo estampillas no colecciono. Estas son las monedas que vinieron en el sobre del intercambio. Hay algunas muy interesantes, son poquitas, pero hay algunas muy interesantes que se las voy a mostrar. Hay de Ucrania, actuales, pero también acá están las otras monedas que te decía, las que traje de Estados Unidos. Hay de Estados Unidos, pero también de otros países, porque una de las máquinas en un momento rechazó algunas monedas. Y bueno, también voy a agradecerle a mi amigo Marcos, que me aguantó, y lo recibí cuando estaba en Estados Unidos al sobre. Se lo mandaron a la casa de Marcos, así que me lo recibió. Así que bueno, le mando gracias y le mando saludos, a ver si en algún momento de nuestras vidas nos volvemos a cruzar alguna otra vez. Y también me dejó este regalo que está espectacular. Ahora te lo voy a mostrar bien. Tiene la representación de la moneda del búfalo níquel. Así que está genial esta onza de cobre puro. Me encanta, así que bueno, va a ir a mi colección también. Así que gracias Marcos. Y bueno, vamos a empezar, que les voy a mostrar. Vamos a empezar con las monedas que traje de Estados Unidos, que vamos a ver si logramos completar alguno de los dos álbumes. También hay nuevas series en Estados Unidos, así que bueno, algunas de las monedas que me traje ya vi que también son de las nuevas series. Pero antes quiero mostrar esto. Esta es la memoria que recuperé de una cámara en una de las playas, exactamente en la playa Santa Mónica, cerca del muelle de Santa Mónica. Lo más raro de todo es que bueno, cuando la empecé a recuperar para ver, mira, la primera foto que veo es esta y dije wow, impresionante. Bueno, empecé a recorrer las fotos y me di cuenta que no era lo que yo había pensado, una escena de un crimen ni nada parecido, sino que es de una empresa que se dedica a limpieza, pero bueno, no hay ningún dato de la empresa ni nada. Las fotos son bastante simples, muestran antes y después de la limpieza, pero más allá de eso, no tengo ninguna forma de reconocer la empresa para poder devolverle las fotos, por lo menos, ya que enviar la memoria va a ser un poco caro, pero bueno, por lo menos les mando por correo electrónico a la empresa o al dueño. Y en sí muchas de las fotos tienen que ver con la recuperación de espacios que estaban habitados por homeless, que bueno, es una de las preocupaciones más importantes que hay en California. Fíjate vos, yo grabé uno mismo porque bueno, uno de los temas que me llamó la atención fue la cantidad de homeless que había, ¿no? Entre tanto lujo, tanto auto importado, bueno, todas estas personas, la mayoría de ellas con problemas mentales, muchos de los problemas derivados por el consumo de droga. Así que bueno, horrible. Pero bueno, acá tengo estas fotos y bueno, si encontramos al dueño se las voy a devolver. Acá está la primera moneda que reviso, es de un quarter, o una cora, como le dicen los amigos latinos allá. Y bueno, exactamente es del Parque Nacional Lowell Historical Park, y esta ya la tengo en mi colección, pero fíjate vos, revisando, ahí te voy a mostrar bien, revisando del otro lado, abajo donde dice In God We Trust, ahí podemos ver la marca de seca, no es la habitual, ya que es W. Así que normalmente tenemos las marcas de seca D o P, o sea, D por Denver o P por Filadelfia, y esta es W, y ahora lo vamos a ver en Ucoin. Así que ahora te voy a mostrar y fíjate vos exactamente lo que dice, ¿no?
Por ejemplo, no sabemos, porque no especifica cuántas se acuñaron en Denver, Filadelfia, pero la marca W, y que nunca la había visto, esta es la primera vez, es por West Point, y la cantidad acuñada son solamente 2 millones de monedas. Así que el valor de intercambio por Ucoin es de $13 con 67 centavos. Así que bueno, buenísimo, primer monedita y que reviso y estoy contento con el resultado. Bien, acá está la primera que me faltaba. Es del Parque Nacional Guerra en el Pacífico. Ahí podemos observar que hay un atrincherado, un soldado americano de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo vemos bien, atrás ahí se nota que hay otro soldado también. Así que bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver. 2019 Guam, ese color, a ver si lo podemos colocar. Tutum, tutum, color celeste, Texas, Guam, acá. Bye. Así que hay que sacar esto. Esa es la parte difícil. Voy a buscar algo. Pinky. Bueno, solamente me faltan algunas, bastantes. Pero bueno, ya las vamos a encontrar. Otra moneda que falta en mi colección, y como te decía, una nueva serie que es de 25 centavos de Quarters y es de mujeres americanas. En este caso es la doctora Sally Ride, y son algunas hasta ahora las que han salido, solamente año 2022, y no sabemos si van a ser más para adelante, pero bueno, ya hay 5. Bueno, ya terminé de revisar todas y estas son las nuevas incorporaciones a la colección. Todas son de 25 centavos. Esta es del parque, la Reserva Nacional Tallgrass Prairie. Esta es de Cumberland Island del año 2018. Esta es del año 2020 y es del Parque Histórico Nacional Marsh-Billing-Rockefeller. Esta es de 2019, Frank Church, el río del no retorno. Y esta es la más interesante, la que más me gusta de todas, es el Parque Nacional Histórico de las Misiones de San Antonio. Y bueno, tiene alusión a las misiones jesuíticas, así que está recontra buena. Me gusta el diseño de esta moneda. No, y lo mejor de todo es de la monedita esta, que si te fijas, ahora te lo voy a agrandar bien, ahí también es la marca de seca West Point. Así que es una moneda que también solamente se acuñaron 2 millones en West Point. Así que esta moneda no es tan valiosa como la anterior de West Point, pero sí vale unos $5,60 según Ucoin. Y después, en el caso de mujeres americanas, también esta que me gusta, que dice voto para la mujer, está muy bonita. Otro ingreso más de la serie de 2022, mujeres americanas. Y después de los estados, esta que me estaba faltando, de Samoa Americana. Así va quedando ya casi completo el mapa, pero bueno, faltan algunas todavía, 4 o 5. Voy a tener que volver a Estados Unidos. Ahora sí, con el intercambio internacional, bueno, esta tarjetita que me mandó, no sé qué quiere decir, el traductor es malísimo y traduce cualquier banana, pero bueno, está muy bonita, creo que tiene que ver algo con la guerra actual. Así que vamos a empezar con las monedas, y las primeras que te quiero mostrar son estas, que no son tan importantes, ni tienen un diseño muy espectacular, pero bueno, a mí me gusta, son de la Unión Soviética y estas las colecciono por año. Mira, 2 Kopek de 1928. Y esta otra es de 3 Kopek de 1943. Tengo un álbum especial dedicado para estas monedas. Acá están todas las de 1 Kopek. Termina la de 1 Kopek y empiezan las de 2 Kopeks. ¿Ves? Acá me falta la de 1928, la de 2 Kopek. Ahora la vamos a poner. Y acá está la de 3 Kopeks. ¿Ves? Ahí está, mira, 1943. Esa es la que me estaba faltando. Sigamos con las monedas. Esta es de Ciudad del Vaticano, es de 1952.
Y del anverso tiene al Papa Pío XII, como podemos observar. 5 liras es de aluminio. Bueno, y ahora esta monedita, excelente, la primera moneda que tengo de Santo Tomé y Príncipe, que es un país africano compuesto por varias islas del Golfo de Guinea, muy buena. Acá podemos ver el escudo, el escudo nacional de Santo Tomé y Príncipe. Es del año 1997 y aunque la moneda no lo diga en ningún lado, podemos observar que se trata de 2000 dobras, pero no dice que es de FAO, pero ahí, si lo agrandamos bien, ahí podemos ver en portugués, ya que era una colonia portuguesa. Aumentemos en la producción. Es una moneda conmemorativa por FAO, Alimentos para el Mundo. Y adentro, en el círculo ese, podemos observar una serie de frutos tropicales que son autóctonos de la isla. Así que muy linda moneda. Tiene un poco de golpecitos y circulación, pero me encantan igual, así que no tengo ningún problema. Bienvenida a la colección, a mi colección. Vos sos la número 158.400. Y acá tenemos otra monedita. Esta es muy chiquitita. Es conmemorativa por los juegos insulares, o sea, los juegos de islas, pero esta es de Gibraltar. Y los juegos insulares son unos juegos que se hacen entre muchos países, 25 en total, y de los cuales participa Gibraltar, que es el único país, digamos, territorio que no es una isla, el único. Y acá tenemos otra monedita muy linda, pero aparte también es bastante antigua porque es de 1861 y es de Egipto. Está muy buena el material, el metal es bronce. El año es 1861, pero para los egipcios que usan el calendario musulmán, en realidad es el año 1277. Se nota en números árabes, 1277. Perfecto. Acá está, es de 5 grivnas del año 2020 y es del monasterio San Miguel Vidubich. Acá lo podemos ver al monasterio y del lado anverso, está buenísimo el diseño que tiene, te va a encantar. Tiene la representación en ese estilo especial que tienen las monedas de Ucrania, monedas de colección hechas de alpaca, a veces también de níquel, que tienen este fondo espejo y tienen unos diseños que son muy buenos. Y esta es de 10 grivnas, pero es de zinc enchapada en níquel y es del año 2020. El 29 de agosto es el día de la memoria por los defensores caídos de Ucrania. Bueno, y acá tenemos otra moneda también que tiene que ver con la guerra, porque se trata del camión de servicio logístico ucraniano KRAZ6322, apodado Soldado. Acá del otro lado, el anverso, mirá lo que está. Muy interesante moneda. El camión este se comenzó a fabricar en el año 1994 en Ucrania y se usa en la actualidad. Y esta otra que la ligué de regalo porque no estaba en el intercambio, es de 5 grivnas del año 2021 y es por el 250 aniversario del Observatorio Astronómico Universidad Nacional Iván Franco de Leópolis. Leópolis es donde vive mi amigo Bogdan, que hizo el intercambio, así que está recontra buena la moneda. Acá podemos ver, se nota muy bien que hay un telescopio para mirar el espacio, así que mira lo que es esta moneda, el detalle que tiene. Súper hermosa moneda. Así que bueno, gracias amigo Bogdan. Sigamos. Y acá otra más, pero esta es de 2 grivnas. También de colección, con fondo espejo. Y está bonito el reverso, pero el anverso está recontra muy bueno. Ahora te lo voy a mostrar bien en detalle. Fíjate vos esto. Es conmemorativa y el motivo es Elisabetta de Kiev. Así que está recontra súper buena, ¿no? ¿Vos qué pensás? Esta va para que elijas entre cuáles son las que más te gustan. Esta es una de las que más me gustan, Y acá va la anteúltima que te quiero mostrar. También es de 5 grivnas. Y de este lado podemos observar a un rescatador con un niño. Y arriba se puede ver un helicóptero. Lo voy a poner bien en grande. Ahí está, mira. El diseño que tiene está especial,
los rescatadores ucranianos que están haciendo una labor importante para rescatar todas las víctimas de los bombardeos que están sufriendo las ciudades ucranianas. Así que bueno, muy buena moneda, muy linda. También va para que elijas entre cuáles son las que más te gustan. Y ahora sí, la última, la que más me gusta de todas. Te voy a mostrar primero el reverso, que está recontra súper bueno, ¿eh? Creo que me voy a comprar una cápsula para esta moneda porque me encanta. Mirá, 2022 y está todo el zodíaco chino. ¿Por qué? Porque del anverso vamos a poder ver el motivo, el año del tigre. Fíjate vos lo que está esta moneda, me súper encanta esta moneda. Para mí esta es la ganadora. Así que buenísimo, ¿eh? Estoy súper contento con el intercambio, pero también con las monedas que traje de Estados Unidos. Te voy a dejar para que elijamos a ver cuál es la moneda que más te gustó. Lo vas a encontrar en la pestaña comunidad. Y bueno, si te gustó el video, no te olvides de dejarme y suscribirte para más videos como este.